Hola, ¿qué tal? Buenas, soy el Pai Diego de Yalá. Y bueno, con respecto a este video voy a subir algo con respecto a lo que es la religión yoruba, desde un contexto espiritual y religioso, para aportar un poco de luz y más o menos aclarar un camino con respecto a lo que es esta religión, porque bueno, he estado viendo por ahí que está un poco eh, ¿cómo podría llegar a decir? Está un poco confundido algunos conceptos con respecto a esta religión. Entonces, para dar un aporte a todo el mundo, así un poco básico de lo que es esta religión, quería leerle algo. Así que, bueno, enmarcado en un contexto espiritual, la palabra Yoruba designa una religión asignada en las antiguas creencias religiosas de los pueblos que habitan la parte suroccidental de Nigeria y países limítrofes, como Benín y Togo. Al igual que en las religiones tradicionales, islámicas, cristianismo, judaísmo, la religión yoruba contiene los siguientes elementos: un Dios supremo, creador, un contexto sagrado, una iconografía, un culto y una cosmología o visión del mundo, ¿verdad? Los elementos fundamentales de la religión yoruba radican en la creencia y en la veneración de un Dios supremo y creador, Olodumare, y de las deidades denominadas orillas, consideradas como intermediarias entre Olodumare y los seres humanos, como también en la reverencia a los antepasados, cuyo espíritu, Egún, regresa a acompañar a los humanos vivientes. En la concepción religiosa yoruba, un orillá es un espíritu que refleja una de las manifestaciones del Dios creador y supremo, Olodumare. Es el guía de una persona, un espíritu activo que se asienta en ella y tiene una influencia decisiva en la vida de la persona. La religión yoruba se ha propagado por todo el mundo con diferentes manifestaciones o linajes espirituales como la santería, lucumí, candomblé, yeye, nagó, bueno, cabinda, practicadas en las áreas geográficas como Brasil, Cuba, Puerto Rico, Trinidad, eh, Venezuela, Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay. Este, También se encuentran sus manifestaciones en Europa y en Asia. En sus creencias milenarias, los yorubas aceptan la existencia de una interrelación entre lo que es considerado el ser humano, que es entendido, y el Ori, entendido como mente, como una intuición espiritual o como un destino este, personal, ¿no? Creen también en la existencia de una fuerza vital denominada Ye, que se encuentra en el interior de todas las cosas, sean estas animadas o inanimadas. Allí es entonces el poder que hace que ocurran todas estas cosas. A la vez, permite el desarrollo espiritual del ser humano. Los creyentes yorubas tratan de obtener ese Allé, esa fuerza vital, mediante lo que se llama el iguapelé, que es un carácter apacible y bueno. Como resultado de esta interacción, experimentan una alineación con el Ori y así obtienen una paz interior. La organización y estructura social de los pueblos suelen ser reflejado de las concepciones y creencias religiosas a través de las cuales las personas que lo conforman intentan entender o descifrar los secretos, misterios relacionados con el origen del universo, la vida, la humanidad, este, y las sociedades que la componen. En este proceso de cuestionamiento surgen interrogantes acerca de la existencia de Dios, si se aceptan su existencia. ¿Cuál es el papel que Dios desempeña en la vida de los hombres y de la naturaleza? Dentro de este contexto, la palabra yoga implica una concepción cosmológica definida, en la cual la creación del universo es obra de un ser supremo llamado Lotumare, quien a su vez creó a otros dioses llamados orillas, a quien dotó de la Ye, una energía, una fuerza sobrenatural que hace posible la influencia directa en el desarrollo de los fenómenos naturales de la vida de los seres humanos. Entonces, la palabra yoruba expresa entonces una concepción
de un mundo yoruba dirigido y gobernado por deidades, orishas, en el cual interactúan fuerzas sobrenaturales que pueden ser benévolas o malévolas. Como consecuencia, el cosmos se encuentra dividido en dos mitades: a la derecha, donde habitan las fuerzas benignas, y a la izquierda, donde habitan las fuerzas malignas. Estas dos fuerzas coexistentes en el universo, aunque no en forma práctica, ya que se encuentran en continuo enfrentamiento o en un conflicto permanente. Por esta razón, en la religión yoruba, la característica principal del mundo es conflicto. Nada acontece en él sin que previamente algo o alguien entre en conflicto con algo o alguien. Esta concepción conlleva a la conclusión de que, si se quiere obtener la paz, es necesario apaciguar primero estos conflictos. Esto solo es posible en la medida que se cumplan y acaten los mandatos de las deidades, lo cual implica una comunicación cotidiana con ellos a través de los rezos, de las ofrendas, de los sacrificios o de los oráculos de adivinación que comprende esta religión, ¿no? Según la cosmología yoruba, estos sacrificios permiten un reordenamiento de las fuerzas existentes en el universo para que éstas trabajen a favor del hombre y sea posible obtener la paz y la felicidad. En ella el hombre es parte integral de un organismo increíblemente complejo llamado universo. En su interior lleva consigo todas y cada una de las formas de vida y de energía existentes en dicho organismo. Esto significa que dentro del cuerpo de cada ser humano encontramos al mar, al cielo, los árboles, los animales, etc. En la medida que el ser humano aprenda a utilizar estas energías en concordancia y en equilibrio con las fuerzas sobrenaturales, ¿será feliz o infeliz? Bueno, quizás conviene señalar que casi todas las religiones, incluida la yoruba, poseen creencias, ceremonias y rituales considerados como supersticiones. De esta forma, parte de la adivinación en sus distintas disciplinas, la astrología, la quiromancia, la cartomancia, la geomancia, el espiritismo y el curanderismo, según el gran maestro Juan de Abímbola, el sistema de adivinación que tiene esta religión también se encuentra en muchas culturas afrooccidentales y se identifica estrechamente con la historia, mitología y religión y medicina tradicional yoruba. Bueno, creo que no hay más nada que aclarar con respecto a lo que sería una introducción a la religión africana, digamos, un concepto básico, la comprensión del Olodumare y los orishas y cómo interactúan a través del Ori, ese alineamiento espiritual que se logra a través del Iguapelé con el entorno, con la sobrenaturaleza y siempre teniendo presente a los orishas como intermediarios. Más o menos es una pequeña introducción donde te deja bien presente que uno a través de los rezos, de las obligaciones o de las ofrendas, uno puede alcanzar la felicidad. Porque el conflicto te señala que justamente es eso, está en un conflicto y en un constante desarrollo y una constante evolución. Y bueno, a partir de eso nosotros logramos, ante la adversidad y los avatares de la vida, que sería considerado dentro de nuestra religión yoruba, y los Ogbo, la religión yoruba te marca a través de los oráculos un proceder para lograr el iré, el lado positivo de las cosas, y así en la vida alcanzar justamente la felicidad. Y yo creo que con esto ya hicimos una primer clase o primer lectura para dar un concepto básico y aclarar con respecto a un montón de cosas, de una pequeña introducción de lo que sería el culto africanista en estas religiones que han llegado a las Américas, ¿no? A todos los países que cultuamos la fe africana. Fue un placer para mí poder grabar este video para todos. Les dejo saludo a todo el mundo y compartan. Gracias, beso para todos. Abrazo.